Pues muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Aquí presentes el compañero Ernesto Jiménez Olín de la organización Urbano Popular de Valle Gómez. El compañero Miguel Martín, que es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, compañero Miguel Martín. Muchas gracias por estar aquí, compañeros. Saludamos a todas las organizaciones que componen la articulación de Luchemos, las organizaciones urbano populares, organizaciones sociales. Muy buenos días, muy buen fin de semana, compañeras, compañeros de todos los grupos y organizaciones. Hoy vamos a tocar el tema que es el título del libro que se llama La Primavera Digital Mexicana. Aquí está su autor para hablarnos de ello, Miguel Martín. Y voy a decir algo muy breve sobre esto. Hay una especie de prólogo que escriben aquí en su obra del compañero Miguel Martín, y luego daré unos datos sobre su trayectoria. Dice, la Primavera Digital Mexicana representa una interpretación novedosa de las nuevas pautas de pensamiento de un público mexicano cada vez más comprometido con un proyecto alternativo de nación, alejado de aquello que fue un monopolio, una pirámide de mentiras para mantener un público incauto ante los más novedosos mecanismos de saqueo construidos desde los gobiernos neoliberales, creadores a su vez de emporios informativos. Miguel Martín navega entre los océanos de la lingüística y el periodismo, entre la filosofía y la sociología, entre la lectura y el compromiso con su comunidad. No deja de advertir que dilucida con maestría lo que muchos grandes del periodismo han hecho a través de los años. Pero a Miguel Martín no lo confundiría con un simple periodista, es mucho más que eso. Tiene la rara combinación del intelectual enamorado del lenguaje, pero capaz de transgredirlo, y a la vez muestra su obsesión a la hora de construir sus ideas. Bueno, esto dice Ramiro Padilla en el prólogo de su libro, que ya dijimos el título. Bueno, ¿quién es Miguel Martín Felipe Valencia? Es originario, orgullosamente, dice él, de Nezahualcóyotl, Estado de México. Estudió periodismo en la UNAM y lingüística en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se formó también como locutor y fotógrafo. Conduce su proyecto de YouTube Al Aire con Miguel Martín. Se desempeña como periodista independiente y docente. Con su primera obra publicada, pretende contribuir al proceso de politización que experimenta la sociedad mexicana, así como a la caída del llamado cerco mediático. Bueno, su libro data del 2022, está a la venta digitalmente en Amazon, obviamente. Tiene 170 páginas y se puede localizar a Miguel Martín aquí su Twitter es @MiguelMartínF. Bueno, pues es lo que puedo decir del autor del tema que hoy nos ocupa, compañeras y compañeros. Voy a dar lugar a la presentación propia del compañero Ernesto Jiménez Olín. Adelante, compañero Ernesto. Buenos días, muchas gracias.
Zenaido, buenos días, compañeras y compañeros de las organizaciones de Luchemos. Hoy tenemos en nuestro programa cotidiano de los sábados un tema y una persona especialistas en algo que vivimos ya cotidianamente, que ya es parte de la vida diaria de todas y de todos nosotros, y que además ha tenido un papel relevante en los cambios sucedidos en los últimos años en nuestro país, quizá para ponerle fecha en los últimos 5 años. Es este tema de las redes sociales, en cómo se usan, en a quién les sirven, para qué sirven, en cómo se deben usar. Quiero destacar que ya con lo que ha leído Zenaido respecto de quién es el profesor Miguel Martín, leyendo su libro que hizo favor de hacernos llegar, es posible quizá iniciar una discusión, o sería propicio iniciar una discusión en las organizaciones sociales respecto al uso de las redes sociales. Porque las redes como un instrumento pueden ser también un instrumento organizativo, y nosotros lo hemos probado. Nosotros llevamos 4 años, los últimos 2 años y medio utilizando estos medios, porque resultaron muy útiles durante la pandemia y mantuvimos la cohesión de nuestras organizaciones y la comunicación a pesar de no estar reunidos físicamente. Por eso creo que nos pueden servir y aún más en nuestras tareas organizativas. Pero además de eso hay también una discusión vigente en el ámbito general de toda la población. No es solo una discusión de especialistas, hay que decirlo, es una discusión que vemos a diario cuando conocemos que, por ejemplo, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y Jacinda, no me acuerdo de su apellido, Jacinda, la primera ministra de Nueva Zelanda, han decidido o decidieron salir de Twitter, por ejemplo, porque consideran que Twitter es un área propicia para las campañas de odio, y ellas, francamente, teniendo una función pública muy importante, no estuvieron dispuestas y dieron sus razones, cada una de ellas, para ya no estar en esta red social, en particular en Twitter, que parece ser es un lugar muy, muy especial para este tipo de acciones. Pero también todavía hace unas semanas, el presidente de México habló o hacía alusión a las tareas de lo que él llama las benditas redes sociales, que también es retomado por el profesor Martín en su libro. Y con cosas, por ejemplo, nos acabamos de enterar esta semana, quizá Miguel nos pueda platicar un poco más, que hay una aplicación que está teniendo mucho éxito. Por ejemplo, se adscribieron a ella 1 millón de personas en un lapso de una semana. Esto indica un ritmo de inscripción a esa aplicación mucho más rápido que las redes sociales comunes que conocemos. Mucho más rápido que Facebook, mucho más rápido que YouTube, mucho más rápido que cualquier otra. ¿Y saben en qué consiste esta aplicación? En que se puede redactar un ensayo universitario, porque tiene millones y millones de referencias bibliográficas sobre temas diversos, así miles de millones de referencias,
con las cuales uno puede ponerle un tema y la aplicación redacta un ensayo. No solo eso, científicos de algunas universidades, me parece que de Boston, Berkeley, analizaron esos textos y dicen que es difícil dilucidar cuándo es un texto de una persona real y cuándo es un texto de una aplicación electrónica. Lo cito a colación de lo que sucede en nuestro país con este asunto de la magistrada, de la ministra de la Suprema Corte acusada de plagio. Pero este es uno de los últimos fenómenos, por lo menos que yo he conocido, insisto en que el profesor nos podría hablar más, de lo que son las redes sociales, de para qué sirven. Destaco una parte que él también señala en su labor. Nosotros no quisimos ponerle periodista, por lo mismo que decía el libro y por las tareas que sabemos hace el profesor, le pusimos comunicador, porque creo que es más importante eso que la labor de los periodistas, sin demérito, por supuesto, de los periodistas. Pero ha sucedido que en las redes, pues ya cualquiera se hace llamar periodista o se dice que hace periodismo. Y eso es algo con lo que algunos no estamos de acuerdo, porque para ser periodista o para ser opinador hay que tener bases y hay que dar datos y hay que haber fundamentado las opiniones o en su caso las notas. Y hemos encontrado en YouTube, en Facebook, en Instagram, mucha gente que lo que busca, pues lo podemos reducir en que lo que busca es la fama, cuando no el dinero, con este asunto de que YouTube da dinero después de tener tantas inscripciones o los famosos superchats, ¿no? Digamos, en algunos momentos es válido, pero en otros, para gente que no tiene, yo vi por ahí, me reservo el nombre, pero por ahí vi una youtubera que a lo mejor no, es una persona capaz, pero resulta que yo el programa que vi es una youtubera que aparece en minifalda o en bikini, y yo digo, ¿no va eso en denuedo de las mujeres? ¿De la equidad de género que se busca? Porque la atracción está haciendo que ella aparece vestida así, no lo que está diciendo o cómo lo está diciendo. Es, sabemos, muy complejo. Es un tema, insisto, ya cotidiano, pero por eso nos permitimos invitar a Miguel Martín, que con su libro La Primavera Digital Mexicana quiere contribuir, según lo ha expresado en el mismo libro, a este debate y a poder ubicar correctamente cuál debe ser el uso y cómo podemos fomentar, por un lado, la comunicación, la información verdadera, y nosotros desde este círculo decimos hasta la formación. Creo que el libro del profesor Martín tiene relevancia en ese sentido, de que induce a la discusión, induce a que podamos ubicar correctamente el uso de las redes y a que hagamos, pues, de esta discusión algo positivo, como él llama en el libro, que saquemos buenas lecciones de toda esta discusión y que finalmente aprovechemos para hacer, pues, de la democracia, de la justicia, de las posibilidades de transformación, algo muy concreto. Bienvenido, profesor Miguel Martín, por favor, adelante. Muchas gracias, compañeros, buenos días. Pues, en efecto, como estábamos comentando, pues sí, este libro tiene algunos enfoques aparte de lo que tiene que ver con las redes sociales, para dar un poco de contexto a lo que estamos viviendo. Y con eso me refiero a que, pues obviamente hay un trasfondo histórico y obviamente
no tenía por qué ser, o más bien si hubiera sido un libro totalmente de coyuntura, pues estaba destinado a tener una fecha de caducidad, pero pues yo quise algunas cosas, pues tratar de investigarlas, sobre todo para darlas a conocer, porque estamos hablando también de un público recientemente politizado y sobre todo a través de las redes sociales. Las redes sociales estaban pensadas para entretenimiento y de hecho, pues el espectro mayoritario de las redes sociales se utiliza para el entretenimiento todavía en todo el mundo. Realmente la franja de gente que utiliza las redes sociales para cuestiones políticas es todavía ínfima con respecto al gran espectro que realmente sigue utilizando para el entretenimiento estas redes sociales. Y hay una cuestión muy interesante también, que de hecho pues esa la consigna Genaro Villamil en su libro La rebelión de las audiencias, que es que a día de hoy, o al menos hasta el 2021, en sus últimas ediciones, las audiencias de Televisa bajaron un 80%. Entonces eso quiere decir que la tele se está quedando desierta. La tele me refiero como el caso paradigmático o el ejemplo paradigmático de lo que era la manipulación de masas. Ahí estaba la verdadera manipulación de masas. Ahí estaba todo lo que ellos construyeron como elementos de una mexicanidad y de la cohesión social. Era la forma en que pues nos mantenían, digamos, a nosotros contentos, tranquilos y aparte sintiéndonos muy mexicanos, pero en torno a lo que ellos nos decían, en torno a los parámetros que ellos definían, y no nos podíamos salir de esos parámetros porque el que se salía de esos parámetros era antimexicano, era antipatriota, era un amargado, y muchas cuestiones, muchas digamos, pues estigmas que crearon hacia la gente que no pensaba como ellos, sobre todo durante los años 90. Pero también me fui un poquito más atrás, porque hay otro fenómeno bien interesante que mucha gente no lo conocía, que para muchos es un descubrimiento realmente, porque no habían hecho ruido estos grupos, los grupos de ultraderecha. Voy a pedir a la compañera, por favor, de aquí de la producción, si nos pone, muchas gracias. Y pues vamos a ir iniciando. Fíjense que primero, antes de pasar totalmente a la cuestión de las redes sociales, porque sí nos vamos a cuestionar asuntos, yo digo que bastante interesantes. Pero hay una cuestión que surgió como reacción, precisamente, reacción a que el presidente ascendió al poder y a que mucha gente está ahorita simpatizando con la ideología del presidente. Y esto es cíclico, ¿eh? Esto es cíclico y ahorita vamos a ver por qué. Cuando asciende al poder o bien se vuelve como que la ideología imperante, la política, podríamos decir, social o socialista, entonces no surgen, sino se vuelven a reagrupar organizaciones o grupos como tales que tienen que ver con la ultraderecha. Entonces, en el libro relato un poquito eso y vamos a ver una parte donde vamos a hablar de eso de la ultraderecha. Y pues, fíjense, hay más antecedentes, ¿no? La ultraderecha, si queremos definir a la ultraderecha, pues básicamente se trata de grupos políticos que son confesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que son en este caso, en el caso mexicano, en el caso latinoamericano en general, pues son ultracatólicos. Navegan con la bandera no nada más de una ideología política, sino que también con la bandera religiosa. Y generalmente, pues esa bandera religiosa, que de hecho aquí lo vemos retratado en la foto de los cristeros, pues de hecho esa bandera religiosa, pues la relacionan totalmente
con el nacionalismo, ¿no? Tienen estos elementos que son un nacionalismo exacerbado y que es un nacionalismo que no se admite, no lo admiten ellos o no lo conciben sin el elemento religioso. Ellos utilizan el elemento religioso como la única forma prácticamente de ser mexicano, de hacer patria, y entonces pues ellos de hecho, este grupo pues manipuló a los grupos de ultraderecha que básicamente están compuestos o están liderados no solo por obviamente personas que están dentro del clero, dentro de la jerarquía católica, sino también pues familiares y amigos de ellos, que básicamente son personas ricas, generalmente hombres, por cierto, porque pues es un entorno sumamente machista. Los líderes católicos así llamados, tradicionalmente han sido hombres. Entonces, pues estas personas pues manipularon a mucha gente humilde y la hicieron luchar en contra de los soldados que cerraban iglesias de 1926 a 1929, porque pues digamos que Plutarco Elías Calles, como férreo defensor de la ideología en ese tiempo del Partido de la Revolución, que era que ya toma forma como el PNR, como el Partido Nacional Revolucionario, en el 29, pues quiere aplicar nuevamente a rajatabla las políticas juaristas después de la Revolución, quiere pues imponer de cierta manera un Estado laico más férreo, pone ciertos horarios para que las iglesias no estén abiertas todo el tiempo, y pone también restricciones para que se hagan ceremonias o cultos religiosos en la calle, ¿no? Entonces, pues esta jerarquía se lo toma como una afrenta, como que los están ofendiendo, y pues lanza a las calles a muchas personas a luchar supuestamente por la patria y por la religión, y ahí es donde surge pues la famosa guerra cristera, que de hecho, fíjense que qué interesante, porque la ultraderecha realmente nunca había ascendido al poder. Ahorita están muy lejos de hacerlo, realmente no corren buenos tiempos para ellos, por eso andan haciendo de nuevo mucho ruido. Pero fíjense que con la mediación del gobierno de Vicente Fox, precisamente en el 2000, se canonizó, se hizo santos a 15 combatientes de la guerra cristera, porque pues obviamente el único gobierno, digamos, de la historia de México donde realmente ha habido miembros identificables de los grupos de ultraderecha, porque algunos son criptogrupos, algunos son grupos ocultos o son como una especie de sociedades secretas que operan en la clandestinidad, porque a veces pareciera como película de espías, pero llevan a cabo labores precisamente de espionaje o también incluso de infiltración, o incluso también hasta asesinatos. Llegaron a asesinar, de hecho, pues a periodistas. Entonces, pues de esos tiempos surge Salvador Abascal Infante, que fue conocido como el hombre que desafió a la revolución, porque las personas de ultraderecha que todavía mantienen esta ideología aquí en México, desconocen a la Revolución Mexicana, tienen su propia visión de la historia. De hecho, es bien interesante escucharlos, porque en su visión de la historia, por ejemplo, el hijo de Salvador Abascal Infante, que es Juan Bosco Abascal Carranza, pues él tiene unos libros que bueno, si el mío batallo para distribuirlo, el de él, la verdad es que yo creo que más, porque pues son cosas muy osadas las que dice, como que, por ejemplo, uno de sus libros, el título de uno de sus libros es Hernán Cortés, libertador del indio y padre de la mexicanidad, donde maneja su hipótesis histórica de revisionismo histórico, porque este señor es historiador, dice, pues que Hernán Cortés nos vino a salvar a los pobladores de aquí, de la Náhuac, de porque no le llama civilización y no le llama imperio, le llama una tribu luciferina y adoradora de Satanás, obviamente, y caníbal.
y que entonces el que nos salvó y permitió que gracias al noble mestizaje surgiera la verdadera raza mexicana, así lo dice él, palabras más, palabras menos, pues entonces surgimos nosotros, los mexicanos somos, según él, hijos de Hernán Cortés. Y tiene una reivindicación histórica, según él, muy pormenorizada, de personajes como Agustín de Iturbide, como el propio Porfirio Díaz, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues, o más bien de ahí para atrás y para adelante, pues muchísimos líderes católicos los reivindican como los verdaderos líderes, o los verdaderos más bien héroes, que son los que genuinamente deberían estar, según él, en los libros de texto, pero para él, pues vivimos en una gran mentira de izquierda, en una gran mentira masónica luciferina, así lo dice él. Entonces es interesante ver esta gente, porque precisamente Salvador Abascal Infante pues funda la Unión Sinarquista, la Unión Nacional Sinarquista, que igualmente pues es un grupo de ultraderecha, localizado igualmente en esos estados que vemos ahí, sobre todo pues mucho más en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? En esos estados realmente es donde se localiza, o sea, hay Puebla, un poquito también Puebla, porque él se jactaba también de haber llenado de armas, de haber armado y levantado también en insurrección a la población de Tabasco para la guerra cristera. Pues no quedó en nada, por supuesto. Entonces, pues, digamos que ahí van avanzando los grupos de ultraderecha, más porque también en ese tiempo, pues si recordamos, era durante la segunda mitad de los años 30, o bueno, más bien durante la mitad de los años 30, el periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues Lázaro Cárdenas, todas las cosas que hizo, levantaron también ampolla. Con esto, ¿qué vemos? Que entonces estos grupos por eso se les llama también reaccionarios, porque ellos están en función de que si hay una revolución o si llega un gobierno de corte social con políticas sociales, pues ellos brincan luego, se reorganizan y empiezan a hacer ruido. Mucho tiempo hubo una especie de pacto, más bien no una especie, un pacto como tal, un pacto así de facto en los hechos, con el PRI, porque supuestamente para ellos el PRI venía de la revolución, y para ellos la revolución como tal, el concepto de revolución para ellos es también una conjura masónica y del diablo para acabar con el estilo de vida y con las buenas costumbres. Y entonces, pues ellos supuestamente estaban en contra de eso, pero cuando vieron que el PRI pues les daba muchas prebendas, que como empresarios los tenía contentos, los jalaba para puestos de gobierno, eran ellos parte de la oligarquía, de la plutocracia, eran ellos parte de los que estaban en el poder y de los que obviamente pues podían tomar decisiones y podían poner a sus hijos, a sus familiares en cualquier puesto de gobierno, pues estuvieron calladitos mucho tiempo. Sin embargo, los años 30, 50 fueron un poco convulsos en ese sentido, porque había mucho auge de las ideologías de izquierda, y entonces pues ellos temían que eso contaminara a México, o bien cuando hubo el periodo cardenista, pues ellos estaban horrorizados porque Cárdenas, por ejemplo, promulgó algo llamado la ley de nacionalización, y pues esto permitía eso fue en 1935, eso permitía que el gobierno pudiera disponer, que el Estado pudiera legislar sobre bienes de la iglesia como si fueran bienes del Estado. Entonces eso les calaba muchísimo. Y otra cosa que hizo Cárdenas también fue la reforma al artículo 3º constitucional en 1934, donde decía que la educación sería socialista y combatiría fanatismos. Entonces eso les cayó como balde de agua fría, y por eso es que hubo tanto movimiento y tanta creación de grupos o de grupúsculos durante el cardenismo. Por ejemplo, también en el 39, igualmente, Carlos Cuesta Gallardo funda lo que llaman los tecos, que algunos lo conocerán este nombre
como el equipo de ya ahorita no sé si vigente, creo que desaparecido, pero era el equipo de fútbol de la universidad, de la UADG, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y los conocían como los tecolotes, pero en realidad pues es el acrónimo de Trabajo Educativo y Cultural hacia el Orden y la Síntesis. Y era un grupo de choque, un grupo que directamente estaba pues diseñado e instruido para que peleara contra las juventudes comunistas de esos tiempos, porque sí había grupos juveniles comunistas en otras universidades, y entonces pues sobre todo en las universidades católicas de Guadalajara, pues se capacitaba a los jóvenes, a ciertos grupos de jóvenes que eran muy entusiastas y obviamente que su fe era inquebrantable, pues hijos de las mamás persignadas de esa época y de esa región, y de padres igualmente persignados, pero de doble moral. Y pues entonces ellos salían a las calles cuando así eran requeridos, a golpear a otros jóvenes que tenían ideologías pues que en ese tiempo pues eran muy novedosas, ¿no? Y que aparte pues estaban un poquito pues envalentonados por el espíritu cardenista, porque pues otra cuestión que hizo Cárdenas, por ejemplo, pues es la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, aunque no lo creamos, aunque ahorita nos suene algo muy benéfico el crear una nueva universidad, que de hecho pues el presidente lo hizo, y lo hizo, por ejemplo, en contraste con la guerra de Calderón. Pensemos que la guerra de Calderón costaba en promedio 1,000 millones cada año de los que duró, en promedio 1,000 millones. Imagínense cuántas universidades se hubieran creado con ese dineral. Y entonces, pues esas cosas les dolían a ellos, y también estaban en contra en su momento los reaccionarios, estaban en contra pues de que se creara una universidad pública, porque decían que Cárdenas estaba tirando el dinero. A lo mejor no suena conocido. Y nos dice aquí Oscar García que el fascismo está renaciendo y creciendo. Sí, y ahorita vamos a ver algunos ejemplillos más adelante de que pues la forma que tienen más efectiva ahora los movimientos políticos, tanto de izquierda como de derecha, pues son las redes sociales, y ahí ya empiezan a hacer bastante ruido. Y no solo eso, sino como en otras épocas, porque vemos que la historia es cíclica, se vuelve a repetir. Pues como en otras épocas, igualmente son los jóvenes a los que están captando con mucha más fuerza. Por supuesto que tenemos también al Yunque, que igualmente es un movimiento juvenil del que empezaron así como de juego, ahí involucrados personajes como por ejemplo los Abascal, o incluso Manuel Espino, que ahora ya se redimió y ya está en Morena, y que pues de hecho es un miembro identificado del Yunque, al igual que el jefe Diego, ¿no? El famoso, el mal llamado jefe Diego Fernández de Ceballos. La ideología del Yunque pues es básicamente el combate al comunismo, porque pues fue fundado en el 55 como un grupo secreto, por cierto, como una especie de logia dentro del catolicismo. Podía uno ser laico o podía ser parte de la jerarquía católica, y entonces pues el Yunque básicamente lo que hace es combatir, pero con la fuerza física a los grupos que ellos consideraban subversivos, como haciéndole un favorcito al gobierno en turno, sobre todo en épocas posteriores donde el gobierno mexicano, el gobierno priista, pues se agachó hacia Estados Unidos. Recordemos que de hecho hubo el programa Litempo, y ese programa Litempo pues era un programa de empoderar. Ya saben que los gringos usan mucho esa palabra de empower, empoderar a líderes latinoamericanos y hacerlos agentes de la CIA. Y no sé si ustedes sabían que de hecho pues estuvimos gobernados por agentes de la CIA, que de hecho el nombre clave de
de Díaz Ordaz era Litempo 8 y el nombre clave de Echeverría era Litempo 14. Y ellos estaban precisamente dentro de ese contexto de la Guerra Fría, pues por eso hubo la matanza, de hecho, del 2 de octubre, porque ellos veían ahí el fantasma del comunismo y entonces, pues, Estados Unidos les decía o me los pones quietos o vamos a ver qué hacemos contigo. Y entonces, pues, por eso es que realmente había todo ese clima en el que pues realmente no se respetaba a la población y había hasta arriba en las cúpulas, algunas luchas y algunas alianzas muy turbias. Entonces el yunque pues ahorita igualmente se dice que está vigente. De hecho, Álvaro Delgado hizo una muy interesante investigación a través de 2 libros que pues igualmente leí en su momento para documentarme, y pues él dice que sobre todo está localizado más en Puebla y en Guanajuato. Uno de los miembros identificados del yunque, pues aparece, 2 de ellos aparecen todavía en YouTube y vamos a ver más adelante de quiénes se trata. Y no sé si sabían ustedes también, pero bueno, el PAN, igualmente el PAN fue creado, aunque ahorita tiene su estatus de partido político, ¿no? Y de hecho ha perdido mucha de su inicial esencia, porque el PAN nace precisamente eso de acción. Antes era Acción Católica, pero lo instituyen en el 39 como Partido Acción Nacional. Y fíjense qué curioso, obviamente el perfil de los fundadores del PAN, pues era señores obviamente muy correctos, muy ricos y muy católicos, ¿no? Entonces, pues estos señores muy correctos, ricos y católicos, el caso particular de Manuel Gómez Morín, de Gustavo Molina, de Pedro Zuloaga y de Manuel Herrera y Lazo, pues fíjense que ellos eran editores y colaboradores de la revista La Reacción. La revista La Reacción la fundaron ellos para difundir en México su simpatía por Hitler. Durante el inicio del conflicto que más tarde devino en la Segunda Guerra Mundial, y ellos eran pro-hitlerianos. Ellos ahí, o sea, esas personas ultranacionalistas, ultracatólicas, a favor de la vida, como se dicen ahora, pues estaban en realidad también a favor del genocidio por motivos raciales y del expansionismo igualmente por motivos de que Dios decía que había una raza perfecta, y pues entonces ellos apoyaban a Hitler. Y fíjense qué curioso, porque ahora hay gente del PAN muy, pues la verdad es que muy ridícula, que en su momento cuando hubo esa ni siquiera conflicto, esa escaramuza, tontería, cuando Al-Azraqui quiso decirle que al presidente que el hitleriano era él, cuando en realidad el presidente pues exhibió que Carlos Al-Azraqui miente sistemáticamente como una estrategia que pues es copiada de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del régimen nazi. Y cuando el presidente dijo que esto era hitleriano, pues Al-Azraqui dijo que Hitler más bien era él. Y muchos panistas dijeron, no, sí, el presidente es Hitler. Cuando en realidad, pues los padres fundadores del PAN eran pro-hitlerianos. Y esto, pues de hecho, nuestro compañero El Fisgón, pues también lo consigna en su libro llamado La raíz nazi del PAN, que creo que son cosas que no se deben de olvidar, ¿no? Porque por ejemplo, este tipo de cuestiones históricas son un arma arrojadiza, bien fácil de utilizar y señalar a cualquier líder, sobre todo las personas de derecha, señalar a cualquier líder de izquierda y decirle, este señor es un nuevo Hitler, ¿no? Cuando en realidad ellos apoyaron al genuino, al bueno. y de hecho, pues obviamente son
pues sucias mentiras, son pues infundios que siempre le quieren endilgar al presidente y que pues ellos no ven hacia atrás en la historia. Y aparte, en realidad, digamos, estas personas que así nada más como por cliché, como porque nos hace quedar muy bien, repudian a Hitler, pero hay otros, y es lo que vamos a ir viendo más adelante, que en redes sociales hay muchos radicales que reivindican la figura de Hitler, que reivindican la figura de Franco, la figura de Porfirio Díaz, la figura de Benito Mussolini. Hay jóvenes porfiristas, mussolinistas, hitleristas y pues eso, y franquistas en España, que hasta el bigote se rasuran a lo Francisco Franco. Jóvenes, jóvenes. Ojo con eso, porque muchos de los que a lo mejor estamos ahorita en este movimiento de izquierda, ya tenemos cierta edad, ya la libramos, ya no somos susceptibles de que nadie nos lave el cerebro y al contrario, pues muchos, incluso dentro de este contexto histórico, pues, o no muchos, pero sí algunos, decidimos pues estudiar profesionalmente la cuestión de la comunicación para contribuir al movimiento y para que se afiance y para que lo que comuniquemos tenga mayor sustento y mayor credibilidad, ¿no? Porque pues sí, también hay que ser justos y claros, pues hay mucha laxitud y mucha falta de profesionalismo en ciertos sectores que son efectivos a la hora de comunicar este mensaje progresista que emana del presidente, pero también hay muchas deficiencias y hay muchas personas que, como bien decía el compañero Ernesto, pues no lo comunican con un fin realmente humanístico, sino pues más bien con intereses propios por delante, y eso se nota mucho pues en la falta de rigor. Pero bueno, un poquitito abundaremos en ello más adelante. Abundaré hasta donde me lo permita la salvaguarda de mi integridad, porque luego me pueden llover jitomatazos estando yo inserto en ese ámbito. Pero bueno, fíjense que en la actualidad tenemos ultraderecha, porque les digo, estuvieron ocultos durante todo el prisma, el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, el neoliberalismo, estuvieron totalmente ocultos. En el 2000, Fox empieza a vender a muchos mexicanos la idea de que vamos a acabar con los 70 años de autoritarismo del PRI, vamos a traer la democracia a México, y pues mucha gente se lo compra. A mí me faltaba un año para poder votar, entonces, pues afortunadamente yo me puedo jactar de que no voté por Fox, y pues entra un gobierno desastroso, pero lo que destaca de ese gobierno también, aparte de todas sus pifias y de lo lamentable que es todavía que se mantenga vigente a Vicente Fox a través de redes sociales, pues es que él mete a muchos miembros de la ultraderecha. Durante su gestión fue funcionario Gilberto Lozano, el líder de ese, pues, vomitivo Frente Nacional Anti-AMLO. Imagínense, Frente Nacional Anti-AMLO, haciendo una organización solo en torno al odio hacia una persona. Fue, sí, durante 6 meses, por cierto. Gilberto Lozano fue un funcionario y menor, hay que decirlo, pero también, por ejemplo, secretario del Trabajo estuvo Carlos Abascal, hermano de Juan Bosco Abascal, y Juan Bosco Abascal no dentro de la jerarquía totalmente, pero sí como una especie de asesor político, también cobraba, también era pues obviamente podríamos decir que aviador dentro del gobierno de Vicente Fox, y entonces pues ahí se deja ver, y también Jorge Serrano Limón, otro miembro identificado del Yunque,
que igualmente a él, como pues ya saben que durante mucho tiempo los gobiernos pues dieron mucho dinero, muchos millones a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales de sus amiguitos, pues esa organización de Provida, de la que ahorita hablaremos, esa organización de Provida, pues resulta que tuvo una inyección de dinero de 20 millones por parte del gobierno de Fox, 20 millones de pesos en su momento. Y el concepto es surrealista, porque es una organización de gente pues muy recatada, y el concepto cuando lo buscaron en la página de transparencia, pues resulta que eran tangas. Entonces eso es sumamente curioso, ¿no? A lo mejor para ellos, no sé, los que somos de izquierda y luciferinos y depravados, pues somos los que gastaríamos en tangas, ¿no? Y resulta que eran ellos. Entonces era una cosa sumamente curiosa, pero obviamente pues era para taparle el ojo al macho, y realmente pues habrán gastado en algunas otras cosas, en viajes, en comidas, en cuestiones muy suntuosas. Y de ahí, de hecho, de Vicente Fox viene la tradición, porque ya es toda una lamentable tradición dentro de la derecha o ultraderecha mexicanas. Digamos que la derecha es nada más ese pan, ahorita, ese pan pues anodino, convenenciero, que fue capaz de aliarse con el PRI y con el PRD, que no tiene realmente identidad más que el dinero, pero ellos lo cubren diciendo que trabajan por México, trabajamos por México, dice, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo, la reina de la gesticulación, cuando le preguntan por qué ha sido plurinominal tantos años sin que nadie vote realmente por ella, y ella dice, trabajamos por México. Y los que son demasiado radicales para estar en el PAN, pues se van a estas otras organizaciones. Pero lo que retoma, por ejemplo, Frena, que es ese Frente Nacional Anti-AMLO, que si recuerdan, durante finales del 2020, pues se apostó ahí en el Zócalo con un espectáculo lamentable de casas, de tiendas de campaña vacías. Ellos dicen López se va. Lo de decirle López al presidente viene de Vicente Fox. Y les digo, lo retoma mucha gente como Mariana Gómez del Campo, como incluso Gabriel Cuadri, muchas de estas personas, porque para ellos hay clases y hay razas, casi. Y estas clases y razas, pues se ven reflejadas en el apellido. Entonces, increíblemente, o por increíble que parezca, aunque mucho del electorado, una gran parte del electorado puede apellidarse López, pues para ellos López es el apellido como de la sirvienta. Es un apellido inferior. Entonces, como ellos procuraron hacer pues un cuidado, casi una curaduría de su estirpe en términos de los apellidos, todos tienen algún apellido que tenga que ver con una lengua no hispánica o más bien no latina, como Fox, por ejemplo, o algunos otros que sí son, por ejemplo, de tradición latina o tradición hispánica, pero son poco comunes. Entonces para ellos López pues es un apellido que vale menos, ¿no? Y por eso llaman López al presidente. Y pues entonces esto sucede en tiempos recientes, porque queda olvidada la ultraderecha después cuando Calderón y Peña Nieto ascienden al poder, ya no tienen relevancia. Hace un ridículo en el 2001 el hermano de Juan Bosco Abascal, que aquí lo tenemos, hace un ridículo tratando de prohibir el libro Aura en las secundarias y prepas porque considera que es pornografía. Y pues obviamente en su momento Carlos Fuentes, el autor de ese libro, que igual para quien no lo haya leído, pues léanlo, está cortito y lo pueden encontrar incluso gratis en internet, pues nada más se carcajeó, ¿no? Y dijo, bueno, pues hasta me hicieron promoción y se dispararon las ventas. Pero entonces quedan olvidados porque Calderón ya no los pela, porque Calderón es parte de otro grupúsculo de poder.
y de hecho, pues cuando él hace su guerra contra el narco, entre comillas, pues muchos de ellos se desentienden porque eso era mucho hasta para ellos. Entonces, pues quedan en el olvido y después ven surgir la amenaza comunista cuando gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sienten que el comunismo nos acecha y entonces se reorganizan. Estas personas estaban en frena, pero luego se reorganizan porque Gilberto Lozano, pues como es un desquiciado, pues no puede sostener, digamos, esa organización con todas estas personas que son de tradición de ultraderecha ilustre, entre comillas, y entonces pues es cuando fundan lo que se conoce ahora como el grupo Viva Cristo Rey, donde está Brenda del Río, la heredera de Jorge Serrano Limón en el grupo Provida, Jaime Duarte, que es un predicador católico que cuando digo, y con el respeto que me merezca, pero la verdad es que llega al grado del fanatismo, porque cuando se pone en su canal a hablar de Cristo, es conmovido hasta el llanto, se conmueve hasta el llanto, y luego hace unos programas muy chistosos donde nos habla de, así como un día nos puede hablar de que Andrés Manuel López Obrador es un masón comunista adorador de Satanás, pues al otro día nos hace un programa de los peligros para nuestros hijos de ver Dragon Ball o de leer Harry Potter, porque ahí está el mensaje del demonio. También está Mario Gallardo Mendiolea, que es este abogado predicador católico que se centra mucho en la cuestión discursiva. Ya lo estoy cambiando. Se centra mucho en la cuestión discursiva y él fue el primero en identificar, horrorizado, que el presidente en el grito de independencia decía que viva la fraternidad universal. Y entonces, pues, él dice que ese signo inequívoco de que el contubernio masón comunista y satánico se ha apoderado de México, porque también dicen, por ejemplo, ellos, que el presidente consagró el país a Satanás cuando se dejó hacer, dicen ellos, un ritual chamánico en la investidura como presidente, en la toma de protesta. Lo que más bien sucedió, por cierto, y eso es muy importante, fue que el presidente al presidente se le otorgó el bastón de mando de los pueblos originarios y el presidente sí tiene muy en cuenta que los pueblos originarios ostentan una sabiduría y una visión del mundo que nos sirve muchísimo en estos tiempos, porque el verdadero pensamiento comunitario y el verdadero pensamiento ecológico, que no ecologista, porque es el ecologismo, generalmente, si se fijan, como que es un placebo, una banderita que traen nada más para cubrir la cuota dentro del neoliberalismo. En realidad, el pensamiento, el verdadero pensamiento ecológico viene de los pueblos originarios, del respeto por los árboles, por los animales, por la cacería o el dispendio de los recursos con un límite y no a lo bruto, como lo es la ideología de, pues hay que decirlo, de las religiones judeocristianas que enseñaron al ser humano, instruyeron al ser humano para que nada más a donde llegue, agarre todo y se lo acabe. Y esto es muy distinto a cómo piensan los pueblos originarios y por eso estas personas odian la visión de la náhuatl, odian la visión de los pueblos originarios porque consideran que se trata de chamanismo luciferino. Juan Bosco Abascal, otro dato, este señor, pues que les digo que tiene su propia visión de la historia y que aparte pues da conferencias, cobra 500 pesos por si alguien se quiere adherir ahí, las da por Zoom, pues resulta que él le llama Manuel Andrés y no Andrés Manuel al presidente. Le llama Manuel Andrés, él y su séquito le llaman Manuel Andrés porque dice que su verdadero nombre es ese y que entonces sus papás cuando vieron que le habían regado, que le cambiaron muy rápido el acta de nacimiento. Y entonces, ¿por qué se la cambiaron? Porque entonces el acrónimo del presidente, o sea, el nombrecito que se forma con sus letras iniciales ya no era AMLO, sino era Malo. Y que entonces ese era signo inequívoco de que habían dado a luz al anticristo.
háganme favor. Entonces, pues eso es lo que se trae, ese show es el que se trae la ultraderecha mexicana, que ahorita está haciendo muchos eventos, muchas reuniones como las que hacemos nosotros aquí, mucha difusión, mucho trabajo político, pero desgraciadamente no corren tiempos buenos para ellos. Y así como a la izquierda nos tocó mucho tiempo predicar en el desierto, que la gente no nos hiciera caso, que todos pensaran que estábamos equivocados, pues a ellos les está tocando ahora eso y más, porque pues yo creo que a alguno de ustedes, con las cosas que les estoy contando, pues, alguna risita, alguna carcajada les habrá, o mínimo una sonrisa, ¿no? Les habré sacado. Dirían los payasitos del micro, si ya les saqué una sonrisa, ya con eso me siento satisfecho, pero en realidad estamos hablando del panorama sociopolítico de la actualidad, que es tan surrealista, son tan surrealistas las formas en que tratan de combatir a esto de lo que somos parte, que es la cuarta transformación, que pues la verdad no nos merecen más que risa. Y si esos son nuestros adversarios políticos, pues no nos queda más que seguirle. Esto lo pongo también porque tiene que ver con los medios. Para mí, obviamente, ya sabemos, y vamos a ir a ver lo que es el neoliberalismo en una parte que diseñé sobre todo, como diría el presidente, para los jóvenes. ¿Por qué? Porque luego hablamos de neoliberalismo y luego, de hecho, hay que decirlo también, muchas personas en redes sociales repiten neoliberalismo, pero la verdad es que es una categoría que no siempre se define de manera muy clara. Ahorita lo vamos a ver de forma, yo digo que bastante sencilla, bastante didáctica. Pero bueno, a mí lo que me interesa de esta parte de la apoteosis priista es que en el sexenio de Salinas hubo, yo creo que el nexo más fuerte entre la tele y el PRI, entre Televisa y el PRI. Recordemos que en el 88, según lo consignan Fabricio Mejía en su libro Nación TV, Genaro Villamil igualmente en su libro La rebelión de las audiencias, el sexenio de Televisa, y también en otro que igualmente estoy por terminar, que se llama El Tigre, es la biografía de Azcárraga Milmo, que está escrito por Claudia Fernández y Andrew Paxman. Entonces, pues todos ellos coinciden en que sí se pronunció, no hay grabación, pero muchos periodistas tomaron nota de que en una reunión con empresarios dijo el Tigre Azcárraga, nosotros somos soldados del presidente. Anteriormente había dicho somos soldados del PRI, pero en ese momento dijo somos soldados del presidente. Sobre todo eran tiempos de buscar cohesión con Miguel de la Madrid, porque venía muy aporreado, porque aparte de que su implementación del neoliberalismo se dio en un contexto de que hubo el temblor del 85 y que ni siquiera reaccionó y que ni siquiera se fue a parar a donde estaban las víctimas mortales ni nada, quedó en shock y mejor llegó primero la ayuda internacional, que por cierto él se estaba negando al principio y que luego fue abucheado en la inauguración del Mundial del 86 y la producción televisiva en la transmisión, obviamente de Televisa y también de Imevisión en ese momento, le bajaron todo el volumen al audio ambiente para que no se oyera la rechifla. Pues aparte de eso, quiso implementar el neoliberalismo y pues no fue el mejor marco. Entonces, pues Salinas de Gortari llega a través de un fraude, que fue, considero también, yo creo que lo que encendió la mecha de la nueva era de la izquierda en México, donde mucha gente sí empezó realmente a tomar conciencia, y era con el boca a boca, ¿eh? En ese tiempo, les llamamos redes sociales a estos entornos cibernéticos, que por cierto nos pone a disposición una empresa gringa, generalmente, para que interactuemos, pero la verdadera red social en sí, pues era ese boca a boca que hizo posible que
que hiciéramos sudar tinta china a ese régimen y que nos metieran un fraude y que luego quemaran las boletas electorales y que no hubiera recuento y que se cayó el sistema y todo eso. Pero entonces, pues ya saben, para legitimarse, pues Salinas lo que hace primero es meter a la quina a la cárcel, ¿no? A la quina, a ese líder sindical. Y luego, su forma de legitimación más efectiva fue ese programa social de solidaridad que estaba basado sobre todo en el libro del Príncipe, de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, donde palabras más, palabras menos, pues él dice, dales de a poquito para que regresen, dales a discreción para que regresen, pero con un límite, no les cambies la vida, créales la sensación de que les vas a cambiar la vida. Y entonces, de hecho, eso lo complementó con una muy efectiva campaña a través de medios, donde, pues ya saben, ¿no? Esos spots famosísimos, el de trabajando, Manuel, trabajando, o el de Don Beto, ya tenemos carretera. Todos esos, yo creo que algunos que ya pintan canas, igual que yo, aunque no lo parezca, pues se acordarán de todo eso. Pero aparte igual, ahora dicen que quieren acusar al gobierno, ¿no? Por el AMLito, bueno, y eso no lo usa realmente como tal. El AMLito y por una campaña invasiva, dicen, de las políticas del gobierno, pero no sé si se acuerdan que en el 91, pues nos empujaron un video que lo ponían a toda hora, que era una especie de mala copia de We Are the World, ese video de Michael Jackson y de Billy Joel y de Bob Dylan, todos ellos que cantaron por los niños de África, pues Salinas hizo juntar a todos los televisos para que le cantaran a su programa social. Y entonces todo el día estaba solidaridad, venceremos, y etcétera. Por eso yo digo aquí que es la apoteosis priista, porque pues en ese momento la tele era el PRI era la tele era México, México era la tele, México era el PRI. Y ahora, pues las cosas han cambiado, ¿no? Nos despegamos, nos arrancamos de raíz de la tele, aunque ciertamente, pues no, muchas personas no han abandonado los vicios que nos dejaron tantos años de manipulación, pero realmente, pues Salinas fue el que afianzó la mexicanidad al inyectarle muchísimo dinero a Televisa, porque aparte, en el 88 hubo una reunión privada que era un pase de charola, donde se reunieron los más grandes empresarios de México y pues Azcárraga Milmo fue el primero en levantar la mano y dijo, yo voy con 20 millones para la campaña de Salinas. Entonces Salinas pues lo retribuyó muy bien, le inyectó dinerito y aparte ayudó mucho, le inyectó dinero también a la Federación Mexicana de Fútbol para que México volviera al Mundial. Y por eso, el 13 de julio de 1993, Salinas bajó al vestidor a festejar con la selección mexicana el 4-1 con el que ganaron la Copa Oro a Estados Unidos. Y ridículamente pidieron una porra para el presidente. Dijeron, una porra para el presidente, que eso lo dijo Campos, lo dijo Jorge Campos. Y todos dijeron, presidente, ra. Imagínense, ¿cómo han cambiado los tiempos? Si ahora, por ejemplo, ya se acabó ese show de abanderar a la selección mexicana, por ejemplo. Si lo notan, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no se prestó, porque pues realmente la Federación Mexicana de Fútbol, aunque se diga mexicana, pues realmente es una empresa privada que está al servicio de Televisa. Y entonces, pues ya no se prestó. Pero vean cómo Salinas, pues estaba metido hasta la cocina en Televisa
y Televisa estaba metido hasta la cocina en el gobierno. Y no solo eso, sino que también en el 90, recuerden, que trajo al Papa Juan Pablo II, lo trajo a una de las zonas más pobres del Estado de México, pero que son terrenos que él les regaló a muchas personas en un antiguo pantano que es el Valle de Chalco, Solidaridad. Y trajo al Valle de Chalco a Juan Pablo II. Entonces gastaba mucho. Eso sí es populismo. Eso sí es populismo y no fregaderas, para que cuando le digan al presidente populista, no. Populista Salinas. Y aparte, pues eso tenía mucha penetración en la gente con los montajes televisivos de Luis de Llano, porque tenía una producción en la que ponía la bandera de México ondeando y decía México siempre fiel. Eso y los mundiales de fútbol, los partidos de la selección, y aparte también, por ejemplo, igual, pues las telenovelas, ¿no? Ese arquetipo de la mujer de bajos recursos que conoce a su príncipe. Ese recurso pues fue implementado por el productor Agustín Pinstein, un chileno que por cierto, todas estas personas se identifica con que Salinas es pues más bien, ha practicado la fe judía y aparte pues es masón anticatólico, pero sin embargo traía a Juan Pablo II como una manera de quedar bien con la gente. Igualmente, por ejemplo, Agustín Pinstein era igualmente de fe judía, chileno de fe judía, pero ponía a las protagonistas de sus telenovelas como guadalupanas devotas. Y, por ejemplo, Emilio Azcárraga Milmo, en realidad, en últimos años, él estaba metido en la iglesia de la cienciología. Sin embargo, invertía muchísimos millones en transmitir las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. O sea que, fíjense, ni siquiera era acorde con su sistema de creencias de toda esta gente, pero entonces utilizaron la religión como una forma de manipular. Luego, pues vamos a platicar un poco, ¿no? El neoliberalismo, ¿qué es? El capitalismo primero. Pues ya saben, se comienza a implementar en Europa, en la Revolución Industrial. Perdón, Miguel. Sí. Miguel Martín, sí, te voy a, disculpa, te voy a interrumpir un poquito para hacer un poco más amena, ¿no? Tu charla. Ajá, claro. Sí, mira, no sé si haya preguntas, podamos verlos, los comentarios, pero bueno, yo quería hacer uno. Mira, ¿tú crees que en este ataque sistemático, brutal, mortal, de la ultraderecha hacia la probable candidatura de Claudia Sheinbaum, y que dichos ataques se centran, digamos, en los sabotajes? Así puedo decir por qué digo sabotajes, aunque sea una especulación. ¿Tú crees que en todo esto, este ataque a la probable candidatura de una mujer como Claudia Sheinbaum, tenga algo que ver el fundamentalismo de la ultraderecha, que uno de los motivos de ese ataque sea el hecho mismo de ser ella una mujer? Ahorita que estás hablando de todo eso, pienso de este modo, ¿no? De que pudiera estar también cierto fundamentalismo que ellos no quisieran, además de los motivos políticos, obviamente, ¿no? Además de eso, el hecho de que ella sea una mujer y que pudiera ser la primera mujer presidenta de nuestro país. Es una pregunta, Miguel Martín. Pues es que en el fondo así piensan. Si recordamos, por ejemplo, que Carlos Abascal decía que la mujer se tiene que quedar en casa a lavar la ropa y hacer la comida, que Vicente Fox a Marta Sagún le chiflaba, le decía, vieja, y que todas estas otras personas igualmente en las mesas de Alasraqui dicen, pues claro, vieja tenía que ser, con todo respeto le dicen a Beatriz Pajés. Entonces, en el fondo así piensan. En el fondo, para ellos
no existen las condiciones, entre comillas, para que una mujer gobierne México. Ese es uno de los factores, ¿no? Otro de los factores, pues también es igualmente, pues el antisemitismo, ¿no? Igualmente el repudio a que ella sea de etnicidad o de ascendencia judía. Entonces, hay muchos factores, y el principal factor, pues, es que no aguantarían otro sexenio, no están dispuestos a aguantar otro sexenio de repudio y alejados de los privilegios. Y esa es principalmente la razón por la que la atacan tanto. Pues bien, vamos a ver entonces esto del neoliberalismo. Pues como les decía, pues es un modo de producción que se convierte en una política, una forma también de gobernar, porque primero era cuestión solo de los empresarios, pero después se vuelve cuestión de los gobiernos, ¿no? Y donde, pues, el que tiene, básicamente esa es la ideología, y eso es actual. El que tiene recursos sale adelante, el que no se queda pobre e ignorante, básicamente, y hasta rima, que ya les hice un eslogan, pero es que así es como piensan. Por eso es que les repugna que haya educación pública, que haya servicio médico gratuito para toda la población, que haya apoyo para las personas de bajos recursos, que haya becas para los estudiantes, les repugna todo eso. Y pues digamos que el neoliberalismo pues ya es una versión actualizada, se implementa y eso está muy feo en Chile. En Chile, en 1973, con el golpe de Estado que el militar Augusto Pinochet pues le propina al profesor Salvador Allende, y pues ahí, de hecho, pues estuvo obviamente coaccionado y también financiado por Estados Unidos, por la CIA. Hicieron unas barbaridades terribles, pero fíjense cómo, les digo, la historia es cíclica, porque pasaban a unas señoras güeras ricas en la calle diciendo, y vamos a acabar con estos comunistas de mierda, decían. Entonces, lo mismo, si vamos a una marcha fifí, es lo que nos vamos a encontrar. Y hicieron atrocidades terribles, como que en el Estadio Nacional de Chile, pues donde ahora juega el Colo-Colo, ahí concentraron a todos, y a todos los que identificaron como miembros del régimen o simpatizantes, y los masacraron. De hecho, pues en los vestidores fue donde al cantante Víctor Jara, al cantautor Víctor Jara, le cortaron las manos, le cortaron los dedos, y le pusieron la guitarra en las manos y le dijeron a punta de ametralladora, a ver, toca. Y fíjense qué datazo, por cierto, que en el 78 estaba vetado el régimen de Pinochet en las pantallas de Televisa, y aún así, por el dineral, alguien a quien se le conoce como una persona muy afable y muy bondadosa, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pues accedió a dar espectáculo en el Estadio Nacional de Chile y a llegar y estrechar la mano de Pinochet, y se cambiaron de vestuario en los mismos vestidores donde fueron masacrados todos estos disidentes o todos estos progresistas, incluido Salvador Allende. Incluido, perdón, Víctor Jara, porque Salvador Allende fue orillado al suicidio, que de hecho pues también cuenta como víctima, ¿no? Ese es el neoliberalismo, el dejar que ya como, ese es como tomaron el poder, pero en esencia es que ya el neoliberalismo deje a las empresas hacer lo que quieran y el gobierno se reduzca cada vez más, y por eso digamos que aquí como somos regiones multiétnicas, donde hay mucha gente de los pueblos originarios, con muchas tradiciones, muchas formas diversas de entender la vida y de vivirla también, y muchos diversos modos de producción. Entonces lo que se quiere con el neoliberalismo es borrar todo eso, borrar toda tradición, borrar toda cuestión que nos haga parecer atrasados, porque de hecho, por ejemplo, así han muerto muchas lenguas originarias en regiones como Oaxaca, el Estado de México, Guerrero, gente que siente que su lengua originaria es un lastre, y que por hablar una lengua originaria ya estoy atrasado, ya no voy a progresar, y esas lenguas mueren.
Esos son los efectos que tienen el neoliberalismo y el capitalismo. Y bueno, pues esto siempre lo pongo para los jóvenes, ¿no? Para jóvenes universitarios a los que les doy clase, les digo, bueno, ustedes tienen estas expectativas gracias a Calderón. Por si no les ha quedado claro quién les dio en la torre últimamente, fue Calderón con su reforma laboral, donde hay contratos por horas sin prestaciones, jornadas de hasta 15 horas que se vuelven de 20 con el traslado y con las 2 intermedias de comida o la hora intermedia de comida, una vida que imposibilita una jornada que imposibilita la vida familiar plena, porque pues ya cómo se va a tener contacto con los hijos realmente si se la pasa uno todo el día afuera, falta de comunicación al interior de la familia, dependencia del entretenimiento digital, aquí ya vamos a otras cosas. Entonces mucha gente pues se refugia en el entretenimiento digital, ya no lee, ya no se quiere informar y dicen, ay, es que yo vengo tan abrumado de la jornada que yo quiero desconectar el cerebro. Y entonces pues es cuando irrumpen todos estos servicios de streaming que son un placebo del capitalismo, si lo vemos de esta forma. O sea, el ver las series de streaming es porque el capitalismo quiere que veas series de streaming, no es porque dejaste la tele y ya por dejar la tele eres muy inteligente, sino que simplemente te cambió de lugar la caña de pescar, pero ahí vas a seguir la carnada, de hecho. Y el abaratamiento de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura ya se volvió chafa, se volvió kitsch. ¿Qué hay ahora en boga? El reggaetón, el narcocorrido, las series de narcos, ¿no? Eso es, o los programas de chismes, eso es lo que ahora está de moda. Y nos dieron una cultura televisiva durante muchísimos años que era basura y que en últimos tiempos pues se enfocó más en los jóvenes con el famoso humor manchado que en su tiempo implementó Paco Stanley, pero que después empezaron a meter en muchos otros elementos como el Facundo, el Calabozo, obviamente la manipulación de las noticias. Por cierto, ahí les va otro dato igualmente histórico, es falso, es una falacia histórica de que Jacobo Zabludovsky dijo hoy fue un día soleado, el día de la jornada del 2 de octubre del 68, en realidad él todavía no era conductor de las noticias. ¿Por qué? Porque en realidad en esos tiempos los noticiarios de Televisa eran subrogados. Excelsior, sobre todo Excelsior, le hacía las noticias a Televisa, y de hecho había muchas quejas por parte del gobierno, porque como en ese tiempo Julio Scherer era el director de Excelsior, entonces pues le decían a Televisa, oye, ¿qué pasó con tu noticia? ¿Por qué no están pegando? Dicen, pues es que no es mío, me lo hacen. Y entonces era curioso ese caso, pero en lo de que Jacobo dijo hoy fue un día soleado, no fue verdad. Lo que sí fue verdad es que cuando asesinaron a Colosio estaban en la cobertura y en vivo un señor se quejó ante cámara y micrófono y dijo, esto tiene que ver con la corrupción y el mal gobierno de Ernesto Rufo allá en Baja California Norte, y le cortaron la transmisión, le cortaron el enlace y nada más dijo, ¿qué pasó? Pero ya en sus audífonos le han de haber dicho, no, pues cortamos porque se le estaba yendo la lengua. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, y fíjense que qué feo si pensamos que muchos jóvenes estaban viendo en su momento a Facundo, Big Brother y a Adal Ramones, ¿no? Y muchas familias mexicanas a Derbez. Y luego, recientemente los productos se han vuelto mucho más chafas, como eso de Enamorándonos o como lo de Laura, ¿no? Pero, dice aquí Luis Cárdenas, pues es un mito que no se sabe quién le inventó. Lo que sí se sabe con certeza, yo lo puedo decir porque he estado leyendo muchísimos libros sobre esta cuestión, es que no lo dijo, es que es un mito. Y hay hasta memes donde sale él diciendo fue un día soleado, pero en realidad no. Y aparte no fue un día soleado, ese día llovió. Y yo lo digo porque he hecho hasta un documental. Entonces, pues esta era la cultura televisiva, pero no nos vayamos con la finta de que ya dejamos la tele y no estamos viendo basura, Hay mucha basura en redes sociales, muchísima. Y pues, por ejemplo, tenemos a los famosos influencers, ¿no? Gente que la industria nos pone enfrente para que queramos ser como ellos y para que nos presenten sus viajes, su estilo de vida, su forma de hablar incluso. En el caso de esta niña Super Holly,
que en particular yo ahí traigo una cuestión con ella, porque bueno, yo me desempeño también como maestro de inglés y como lingüista manejo la fonética, pero pues esta niña solo dice, se pronuncia así, asado, y no da los datos suficientes. Y bueno, también pues estas otras personas, ¿no? Los whitexicans, que son esta clase social que igualmente tomó notoriedad, que son los hijos de papi, que no conocen, que viven, no conocen su realidad realmente, viven aislados. Para ellos es algo novedoso, por ejemplo, ver un puesto de gorditas en la calle o viajar en metro. O sea, viven desconectados de la realidad. Y eso es lo que también es una cuestión importante que se ha visibilizado en tiempos del presidente, y él lo ha verbalizado, porque acuérdense que en el último grito de independencia dijo, muera el racismo, muera el clasismo. Y a mucha gente por fin le está cayendo el 20 de que hay muchas prácticas racistas y clasistas en la cotidianidad, y que si vamos a hacer una sociedad nueva, no podemos seguir discriminando de alguna u otra forma. No podemos seguir con el machismo, no podemos seguir con el clasismo y no podemos seguir con el racismo. Y debemos entonces llegar a un estado de equidad, lo cual en estos momentos pues es una utopía, ¿no? Pero estamos luchando, muchos estamos luchando para que sí se llegue a ello. Y pues mucho de ello también tiene que ver con exhibir a las personas que sí son racistas o clasistas como espacios que aquí les presento, ¿no? Es el Roberto Martínez, que pues es un junior ignorante, francamente, de Monterrey, que entrevista a muchas personas famosillas, según ellos, como Vicente Fox, por ejemplo, como Gabriel Cuadri, como mucha gente, o por ejemplo, este mal producto, mala imitación del humor político estadounidense, que es Chumel Torres, que él, pues, él imita a los comediantes demócratas, prodemócratas de Estados Unidos, que son Jon Stewart y Stephen Colbert, pero nada más que ya sabemos que los demócratas y los republicanos son dos tipos de pan. Simplemente, son dos tipos de pan. A nosotros aquí no nos van a venir con que realmente los demócratas son progresistas, porque no lo son, porque igualmente siguen las dinámicas del mercado, siguen esa dinámica de una nación proarmamentista, probélica, y entonces pues sus chistes de Chumel no dejan de ser en contra de los pobres, en contra de las mujeres, en contra de los morenos, algo infame que no cabe en estos tiempos, pero que sin embargo está diseñado para los jóvenes, para atraer jóvenes. Eso es lo que realmente preocupa en este contexto. Y obviamente pues algunos otros más infames, gente que enseña, que quiere convencer a los jóvenes de que van a ser millonarios y emprendedores, como este señor, el famoso Máster Muñoz, que afortunadamente por el repudio popular pues se salió de redes sociales. Y estas otras personas que muchos jóvenes también igualmente, y no es malo, a mí, bueno, en lo personal yo practico deporte, pero hay muchos jóvenes a los que gente como esta persona, como Bárbara de Regil, pues están alucinando con el fitness y con la cuestión de lo que llaman el bodybuilding, el fisicoculturismo, y entonces a mí me ha tocado muchos casos de jóvenes que dedican todo su tiempo libre a eso, y cero lectura, cero politización, nada. O sea, han olvidado el cerebro, o han abrazado, digamos, la curaduría del resto de su cuerpo en detrimento del cerebro. El cerebro lo dejan en último lugar. Lo que se tiene que notar es el músculo, es marcar pierna, marcar abdominales, y les digo, hay casos tan lamentables y tan cercanos que la verdad es que sí hacen a veces preocupar sobre cuál es nuestro futuro, y sobre, en este sentido, como bien decía el compañero Ernesto, qué tan benditas son las redes sociales. Si por un lado nosotros a lo mejor estamos aquí compartiendo el conocimiento, haciendo círculos de discusión y de estudio, mientras que nuestros jóvenes las están ocupando para ver basura que los vuelve cada vez más ignorantes. Por ejemplo, y fíjense, yo no quiero ser aquí, no quiero incurrir en el clasismo, precisamente
por la cuestión de que se le llama regional mexicano, pero la verdad es que la música de banda, si se fijan, es la poesía de hoy, una poesía muy barata. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, y yo los he visto, les digo, yo tengo alumnos de esos rangos de edad, pues les llegan hasta el alma y están con su vaso de bebida, cantando a todo pulmón las canciones de banda porque no traen metáforas, no traen ninguna figura retórica, no traen ninguna sinécdoque, que nada, o sea, es poesía barata que ellos pueden entender porque vienen de un proceso en el que ya no aprendieron, en que ya su mente no puede decodificar una metáfora. Entonces, pues ellos necesitan canciones que les lleguen al alma, pero con palabras sumamente simples, sumamente básicas. Y generalmente en este ambiente de considerar a la otra persona como inferior o como dañina, ya saben, este adjetivo de tóxico, de la tóxica, todo esto, todo eso es el ámbito de los jóvenes que muchos de nosotros a lo mejor no exploramos, pero que a mí me toca un poco, pues también por investigación y por difusión, estudiarlo, y pues sí se lleva uno luego sorpresas bastante peculiares. Otra cuestión, por ejemplo, miren, aquí entramos en otro ámbito de la que mucha gente es reticente, pero que sin embargo a muchas otras personas pues les ha ayudado ciertamente el politizarse a través de redes sociales. Muchos dirán, no hay una metodología, no hay un trabajo de investigación, no hay no en todos, porque por ejemplo en el caso, porque aquí tenemos de este lado a Vicente Serrano y a Antonio Ruiz, bueno, pues ellos son periodistas de toda la vida y son gente de medios, y pues no es porque yo sea parte de Sin Censura, ¿verdad? Pero la verdad es que se ha depurado, ya no hay, en un principio se invitaba a muchos que solo eran youtubers con muchas faltas de dicción y mucha falta de rigor, pero que tenían canales donde como eran unos entusiastas de la defensa del presidente, y que principalmente esa fue la clave de esto que llamo la primavera digital mexicana, que la gente no estaba recibiendo información a la altura de los tiempos que corrían, que muchos se dieron cuenta de que era dispar la forma en que se cubría todo lo referente a Andrés Manuel López Obrador en medios. Entonces, pues algunas personas, algunos que no necesariamente eran muy estudiados o estaban muy politizados, se les ocurre hacer programas en los que leían las notas de los periódicos y aparte, pues irrumpen también los tuiteros, los famosos tuiteros, que son gente que ya se entendía mucho con la opinión política en tiempo real en redes sociales, y entonces pues se hace una simbiosis que empieza a hacer tambalearse el plan, porque las redes sociales no estaban en el plan, porque como lo dijimos desde un principio, las redes sociales estaban pensadas para entretenimiento, y de hecho así sigue siendo en la mayoría de países de Latinoamérica, ¿eh? México es el único lugar donde hay ya una cuota importante del espectro de redes sociales que está dedicado a la política, y sobre todo a la política de izquierda, porque hay otros países donde sí hay también mucha política, mucho tráfico en redes sociales sobre política, pero es de derecha y es juvenil, por cierto. Entonces, ciertamente podemos acusar falta de rigor, podemos acusar falta de preparación, podemos acusar amor por la monetización. Muchos de ellos mantienen eso, pero no se puede desdeñar, soslayar, que cumplieron una función para politizar a las masas, y que precisamente a lo mejor la gente, por sentirse identificada, a lo mejor por no ver a alguien como yo, a lo mejor por ver a alguien que tiene sus mismos errores al hablar, su misma forma de comunicar, pero que les está dando lo que no les daban en la tele. Por eso es que fue un fenómeno tan exitoso que dejó patidifusos a los que ya habían hecho el plan, a los que ya habían hecho el guión,
contemplando nada más a los medios de comunicación. Nunca se les ocurrió. Y luego vinieron los en vivos, porque antes eran videos grabados, pero luego la plataforma empezó a dar, la de YouTube empezó a dar la posibilidad de transmitir en vivo. Antes Facebook sí dejaba, desde antes de eso ya se transmitía en vivo en Facebook, pero sí fue un gran fenómeno. Y bueno, sobre todo les digo, sin censura, que ahí pues convergen pues bastantes especialistas, ¿no? Está Ángel Valderas Puga, que es doctor, es científico, de hecho. Está, por ejemplo, pues acude también el compañero El Fisgón, precisamente, en algunas ocasiones. Jairo Calixto también, Jaime Hernández, de hecho, pues mucho tiempo corresponsal de La Jornada a nivel internacional. Acude también, pues, mi amigo, de hecho, Ramiro Padilla. Y pues se hace una cuestión ya de más altura, la verdad, para quien lo quiera, para quien quiera, obviamente. Hay otros que prefieren a lo mejor el dinamismo y el punch, ¿no? Que tienen los youtubers tradicionales, que a lo mejor pues no sabrán mucho de periodismo, pero cumplen esa función y tienen su público. Y pues en efecto, ahora pues hay espacios que se han depurado. Hay algunos que hemos tirado por una rama, pues más a lo mejor intelectual un poquito, o bien por otra cuestión incluso más cultural, pero pues sigue habiendo de todo. Y obviamente, pues por eso yo soy el primero en visibilizar las cuestiones que son criticables, pero sigo, me reitero en que sin la irrupción de este fenómeno en la ecuación, no hubiera sido posible lograr este punto, este statu quo, este estado de las cosas, en que la gente que hace 10 años veía Big Brother ahora está consumiendo información política, y eso es un milagro a nivel sociológico, porque nunca lo había logrado nadie antes, y solo se logró a través de redes sociales. Y dice aquí Luis Cárdenas, sí se fueron por la donación, por los superchats, por las cuentas de banco, que más que por informar. Sí, y bueno, por ejemplo, yo tengo ingresos por parte de aquí de YouTube, pero bueno, yo soy periodista y es la forma en que yo quise ejercer el periodismo para que no me rechazaran por izquierdoso, por chairo, como dicen algunos en los medios corporativos, porque es muy difícil. Hay una línea muy marcada en los medios corporativos, y yo no me veo a corto plazo trabajando en Televisa, en TV Azteca o en un periódico donde me digan qué decir y donde me digan qué escribir. Yo no. Y eso es lo malo, ¿no? Que para muchas personas que todavía no están emancipadas de la tele, consideran que una persona blanca y de traje que habla bonito necesariamente tiene que estar diciendo la verdad. Y bajo esa falacia todavía tenemos a mucha gente que pues no se despega de los medios corporativos, y es peligroso porque los medios corporativos mienten y no hay vuelta de hoja. Y bueno, también aquí hay otra cuestión que en el libro planteo y que es bien interesante, fíjense, porque ese es del comunicólogo catalán, del periodista catalán Antoni Bray. Dice que no somos la sociedad de la información, sino la de la ignorancia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información al alcance de la mano, aquí, en un aparatito que son otras generaciones soñaron con ello y nunca lo lograron, ¿eh? Es más, o ni lo soñaron, ni lo concebían. Y ahora tenemos en la palma de la mano, pues un aparatito que nos sirve para conectarnos con el mundo en tiempo real y tener toda la información en tiempo real que necesitamos. Entonces, pues realmente aquí hacemos un uso nada más utilitario, valga la redundancia. Hacemos un uso utilitario de las redes sociales y de los repositorios de conocimiento, y nada más agarramos lo que necesitamos y ya. Adiós, no profundizamos. Yo les pongo siempre este ejemplo a los alumnos que les doy clase en la universidad. Yo les digo, por ejemplo, y casi, pues cayendo en el cliché, ¿no? De que tiempos
pasados fueron mejores, lo cual, bueno, también podría estar a discusión en muchos sentidos, pero yo les digo, pues antes te dejaban una tarea sobre, no sé, el año en que se consumó la independencia de México. Y lo que hacen ustedes, les digo yo, pues nada más agarras el año, buscas en Wikipedia, agarras el año y ahí lo pones y ya acabé mi trabajo. Y en ese tiempo lo que tratábamos de hacer, pues era pues ver las causas, ver quiénes estaban involucrados, ver después lo que siguió en el devenir histórico, y eso pues ya no se utiliza. Por eso dice Anthony Bray, somos una sociedad en la que predomina la ignorancia, presumimos de ser más inteligentes por ser nativos digitales, pero precisamente esa cuestión de que creemos que por tener tecnología somos más inteligentes, realmente es una de las falacias más peligrosas, porque precisamente pues no estamos creciendo cualitativamente en cuanto a conocimiento. Si estamos, es más, por ejemplo, hay la lucha de izquierda siempre viene acompañada de la lectura, tradicionalmente, pero sin embargo, y esto sí, ese fenómeno, a lo mejor por la urgencia y a lo mejor porque la dinámica social es otra, pero la realidad es que el grueso de las personas que visitan muchos de estos esos espacios que mencionamos de información política en redes sociales, no es asidua a la lectura. Entonces, tenemos un movimiento político exitoso y multitudinario, pero esencialmente desprovisto de cultura. Y esa es una crítica válida y que la podemos ver en muchas cuestiones. También porque el grueso de personas que igualmente siguen los contenidos de información política en redes sociales, y que para ellos sí ha sido realmente un antes y un después, pues muchos de ellos son migrantes que fueron, para empezar, obligados por las circunstancias a salir del país. Y aparte, allá la industria cultural les dio una noción de mexicanidad paupérrima, chafa. Les dieron puros cartuchos quemados de Televisa en cadenas como Univisión, como Telemundo, como Estrella TV, y sigue saliendo ese contenido, el contenido más paupérrimo que se puedan imaginar allá en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que estamos llamados, quienes tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente, a invitarlos de la manera más amable, más accesible a la cultura, a no nada más ser porristas de la Cuarta Transformación, sino ser verdaderas personas con el potencial de cambiar a nuestra comunidad con base en muchas cuestiones que ya tenemos a la mano, pero literalmente a la mano, y que antes no las teníamos. Entonces, esa sería la principal crítica en este sentido. Nuestro movimiento en muchos sectores está desprovisto de cultura, porque venimos de una dinámica en la que se nos privó de la cultura y en la que las élites la agarraron nada más para sí mismos y no la soltaban. Pero ¿qué creen ahora? Potencialmente la podemos compartir todos, solo tenemos que buscar los mecanismos que ya están en la internet y en las redes sociales para realmente poder darle el auge que merece. Y bueno, estamos en la era del meme, ¿no? Que también se utiliza mucho y que es un vehículo de comunicación extrañamente popular. Pero el término no es reciente, es de Richard Dawkins, el sociólogo que en el 77 lo acuñó con base en la analogía de que si la unidad básica de la genética es el gen, que en inglés es gene, entonces la unidad básica de la memoria es el mem, que en inglés le puso meme, y entonces pues es básicamente, vivimos, dice aquí, en una era en la que la sabiduría popular que se basaba antes en el cine, en la televisión, en la literatura, en la publicidad, ahora se basa en clichés de redes sociales. De hecho, hasta las frases hechas se van perdiendo, se van alterando. Ya la gente ni siquiera sabe los dichos, se sabe los dichos completos o los cambia, porque lo que hay ahora es la sabiduría, entre comillas, de redes sociales. Las citas literarias quedaron atrás, las citas cinematográficas quedaron atrás,
muy poco ya por ese repudio sistemático a la televisión. También las frases de la tele quedaron atrás, incluso las de la publicidad, y ahora pues lo que prima realmente pues es el meme, ¿no? Es el cliché fácil aprendido en redes sociales. Y pues también por eso dice Mark Fisher, otro teórico igualmente, que pues estamos en la era posliteraria porque dejamos atrás el libro, porque nuestra atención ya se redujo, porque igualmente esta sociedad capitalista pues nos mantiene en permanente estrés. Entonces, pues nuestro conocimiento y nuestra memoria se redujeron sistemáticamente, y sobre todo a nivel de generaciones también. Hacemos uso de los libros y su conocimiento para salir del paso, pero no conservamos dato alguno, ni lo convertimos en la fuente de nuestro pensamiento realmente. Nada más, si se fijan, caemos en la dinámica de redes sociales, que también la derecha funciona igual, buscando nada más el eco de nuestro pensamiento, buscando nada más también el eco de nuestros prejuicios, buscando nada más porras que nos hagan sentir más seguros de que estamos bien en lo que pensamos, pero no hacemos una búsqueda en otras fuentes. Y eso ya pues lo tiene contemplado precisamente Mark Fisher en este libro que se llama Realismo Capitalista, y dice: el panorama actual nos ha orillado al egoísmo, a la apatía y al estrés permanente. Y pues de hecho sí, es en lo que nos sumió el neoliberalismo, el capitalismo, y pues que de hecho también yo iría más allá. Yo de hecho propongo no nada más una era posliteraria, sino una era postepistémica, donde no solo el libro quedó atrás, sino el conocimiento como tal quedó atrás, porque lo que ahora está al alza son las pasiones, son el valor. Por ejemplo, es más, la principal puntera, la presidenciable de la oposición, Lili Téllez, no destaca por ser una ideóloga, destaca porque grita mucho, y las cuestiones, digamos, positivas que le elogian sus seguidores son que es muy valiente y muy nacionalista. Entonces, si se fijan, el conocimiento quedó atrás. Ahí vemos cómo, por ejemplo, el presidente a diario hace esa maravillosa exposición y ese alarde de la didáctica, y enseña a mucha gente cosas que a lo mejor nosotros como izquierdistas de siempre las sabíamos, pero es muy válido que él enseñe a gente que no estaba informada de ciertas cosas, porque lo merece esta gente, y porque es lo correcto, y porque es lo que debemos de hacer. Nos preguntan aquí, ¿qué hacer para culturizar a la gente? Necesitamos creernos más la parte del pensamiento comunitario y hacer uso de las redes sociales y de la tecnología. Bueno, eso es lo que trato de hacer yo, para acercar libros a la gente, para platicarles libros, para interesarlos, para maravillarlos con lo que nos maravilla a nosotros. Que esa es básicamente la premisa de mi labor. Que hay cosas que yo las descubro y para mí son una maravilla, y lo primero que quiero es que otra gente se maraville con ellas. Y pues eso es el meollo del asunto, eso es lo básico de la cultura. Pero también fíjense, ahorita están los libertarios, gente que está embelezando a los jóvenes con un discurso derechista, con un discurso en el que quieren realmente reducir al Estado y que los empresarios vuelvan a tomar el poder, pero lo hacen a través del análisis de los productos de la cultura pop. Lo hacen a través del análisis de las películas de Marvel y de DC, y entonces a través de ello pues nos pintan un panorama en que la izquierda no sirve, la izquierda es asesina. Por ejemplo, gente como Agustín Laje. Agustín Laje se dedica a dar pláticas sobre el negacionismo de la dictadura militar de Argentina, porque hay una cifra
que son 30,000 muertos. Pues él dice que fueron 2,000 y convence a los jóvenes de que no hubo represión y de que los combatientes de la izquierda mataron más gente. Y este otro, este que se hace llamar Dross, que es un venezolano fugado de su país, que está en contra del régimen de Maduro y que empezó con historias de terror, pero ahora ya se dedica a cuestiones políticas para tirarle a la izquierda. Y este otro señor con el que tuve un encontronazo bastante significativo, que es Raúl Tortolero, que él está entre la ideología ultracatólica y la ideología libertaria de estas personas, igualmente embelezando jóvenes en redes sociales, igualmente como Gloria Álvarez o como estas personas que se llama un señor de Logroño, y este otro es un joven veinteañero que se hace llamar astropolítico y que está en contra de la izquierda y que es mexicano. Ojo con eso, porque ya van surgiendo también estos difusores del mensaje neoliberal en redes en México. Y esta otra, pues que es una española que es franquista, es neofranquista. En estos tiempos que corren es neofranquista. Se hace llamar una alienada. Y pues bueno, entonces, cumpliendo justo con el tiempo estipulado, me parece, pues llegamos al fin de la presentación y pues espero tengamos tiempo para algunos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel Martín. Nos has ilustrado mucho sobre el tema, sobre todo en esta última parte, ¿no? Las ventajas y los riesgos del mundo digital. Nos quedan 4 minutos para terminar y se los dejo a Ernesto. Y de todas maneras, yo le doy las gracias al compañero Miguel Martín por toda esta aportación que generosamente nos hace. Nos ilustra sobre muchas cosas que no conocemos muy bien. Adelante, compañero Jiménez Olín. Gracias, Zenaido. Sin duda es un tema muy amplio, es un tema interesantísimo y es un tema que vamos a seguir tratando. El uso que hacemos nosotros mismos desde Luchemos y también desde Suma, de este agrupamiento de organizaciones urbano-populares, sindicatos y trabajadores de diversos temas, estamos tratando de hacer en estos días. Yo quisiera hacer es decir, ¿cómo podemos enfrentar todo esto que Miguel nos ha planteado? ¿Qué criterios, qué principios? ¿Cómo debemos como ciudadanos hacer esto? Creo que habría que ver primero con 4 principios básicos entre los seres humanos: el respeto, la tolerancia, la inclusión y la pluralidad. No puede haber entonces alguien que desdeñe a alguien por su forma de vestir, por su forma de hablar, por sus creencias, por sus filias o por sus fobias. Tenemos que tener el respeto, pero también la tolerancia de escuchar para poder, en su caso, convencer, para poder incluirlos y para poder vivir en una sociedad plural. El propio presidente, y ahí coincido absolutamente con él, nos ha dicho: qué hueva, qué flojera, que todos pensemos igual. Eso es algo que creo abona a la pluralidad. Otra guía que nos puede llevar a ver lo que vemos en las redes sociales, lo podamos nosotros mismos dilucidar, es el tema de los derechos humanos en general, de los derechos políticos, de los derechos civiles, pero también de algo que nos importa mucho como organizaciones sociales, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Puede ser ese también un parámetro cómo podemos utilizar las redes sociales. Y finalmente también ver lo que sucede en las redes sociales
con estos influencers o lo que pretenden ser a partir de esos principios, a partir de los derechos, pero también a partir de algunos principios básicos, como son la promoción de la libertad, de la justicia, de la paz y de la democracia. Creo que sería muy útil también ver cuando estamos viendo a alguno de estos personajes a la luz de estos principios. Y también diferenciar, como Miguel nos lo ha señalado, la comunicación de la información. Si no nos informamos, y esa es una tarea que aquí tenemos, no podemos formar, no podemos comunicarnos, porque la comunicación, también el presidente se ha encargado de reiterarlo, es de aquí para allá y de allá para acá. Que emito, que regresa, cómo podemos tener un diálogo, que también sería un principio básico. No solo estar emitiendo, sino también escuchar y poder tener ese diálogo. Y obviamente, y por último, pues el asunto del uso de la tecnología y de la ciencia, ¿para qué? ¿Con qué fines? Porque esto va a avanzar. La tecnología en cuanto a estos medios, a las redes, va a seguir desarrollándose. Cada vez habrá más posibilidades. Pero entonces hay que tener no reglas, no reglamentaciones, pero sí criterios. Primero, para que no siga siendo comercial. Segundo, para que sea formativo, educativo y cultural. Quiero entonces agradecer al compañero Miguel Martín su participación y esperamos que estos temas sigan pendientes, presentes aquí en el Círculo de Formación de Luchemos. Muchas gracias, Ernesto Jiménez Solín. Muchas gracias, Miguel Martín. Seguiremos platicando en otras ocasiones, compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy bonito fin de semana. Hasta luego, compañeros. Hasta el próximo sábado. Gracias. La importancia de la formación política. La importancia de la formación política. La importancia de la formación política. La importancia de la formación política es saber el futuro y el presente del país para tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra comunidad, en nuestro futuro como país, como sociedad. La formación política es fundamental para la revolución de las conciencias. Tenemos que tomar conciencia de nuestro entorno, de los grandes pensadores, hay que bajarlo a las calles y compartirlo con todas y todas las personas de una forma sencilla que todos entendamos y el más importante, que podamos poner en práctica. Son las bases que nos están dando para seguir creando buenos políticos, pero sobre todo ciudadanía informada. Es muy importante que las juventudes estén formándose políticamente. O sea, una parte es encaminada en recorrer, el visitar, que nos va a dar una visión clara de la problemática en las comunidades, en los ranchos, en los municipios, en las localidades. Pero la formación nos va a ayudar mucho a llevar un mensaje claro a la población, que sepa a dónde vamos, qué queremos y cómo vamos a ir consolidando nuestro mañana. Para mí es muy importante que los compañeros militantes y simpatizantes nos vayamos formando políticamente para conocer la política pública de todo nuestro país. La formación política es fundamental para una sociedad consciente y un buen gobierno. La formación política es parte medular del crecimiento del ciudadano. Crear una verdadera cultura ideológica que venga a fortalecer este proceso de transformación. Tenemos que tener una conciencia de quiénes nos están gobernando e incluso nosotros formarnos para posible ser esos relevos en el gobierno. Es pues conocer realmente muchas situaciones referentes a la política, a la historia, a los movimientos, al desarrollo que ha tenido evolutivamente en nuestro país y en otros países, y sobre todo pues conocer las bases, que son lo más importante. Porque pues va a ser lo único que nos va a poder permitir darle continuidad a este gran proyecto de nación. Es uno de los mecanismos más importantes para poder darle bases
a la llamada Cuarta Transformación y además a estos proyectos estos proyectos de gobierno y de Estado para pues tener una concientización, para poder tener ya con estas bases formativas, empezar a empujar a las personas a las calles, ¿no? Para que haya un respaldo y con ello un fortalecimiento en el proyecto. Y estos cursos son grandes herramientas prácticas que nos van a servir para llevar a cabo nuestro cometido. Mi primera vez que vengo a la capacitación y creo que se me hizo interesante, ya que hay muchas cosas que uno desconoce y en realidad al estar escuchándolo, pues la verdad sí me interesó mucho. De manera virtual me parecen dinámicas buenas y de manera presencial, bueno, pues están... Me pareció formidable porque, bueno, es una ponencia muy clara, muy simple y sobre todo muy entendible. La verdad es un curso muy completo, está lleno de compañerismo, está lleno de aprendizaje y me voy muy contenta y con mucha sabiduría sobre esto. Instituto Nacional de Formación Política a este encuentro, que es de gran importancia para todos los jóvenes porque se ve el mosaico de ideologías que tenemos a lo largo y ancho del país, que fomenta la participación de todos nosotros y además que contribuye a que se siga enriqueciendo este movimiento. Me parece muy importante que se fomente este tipo de formación política y que sobre todo todos los conocimientos adquiridos se puedan ir difundiendo en todas nuestras regiones. Y ahorita la oferta que viene aquí en estas instalaciones está de lujo, La verdad es que hay que aprovechar, hay que llevar toda esta información con todos los compañeros, toda la militancia, todos los simpatizantes a que se unan, porque estamos viviendo un suceso único en México y en el mundo. Con un instituto de formación política a este nivel, la verdad somos parte de la historia. Estoy feliz, más convencida que nunca. Muy importante todos los elementos que nos dan, son herramientas que tenemos para, como militantes, salir a las calles y defender también nuestro movimiento, ¿no? Estamos contentos porque hemos recibido uno de los cursos de formación política que tiene nuestro instituto. Pues agradecer mucho a los ponentes, a todo este equipo que hace posible que nuestro movimiento se siga formando con una ideología clara de la Cuarta Transformación. Necesitamos hombres y mujeres conscientes porque el futuro de nuestro movimiento tiene que ser claro. Tenemos que tener un rumbo para el futuro. La Cuarta Transformación tiene que continuar. Pues me pareció muy bien porque así tenemos bases cómo llegar a las casas, casa por casa, a darle la información. Estos círculos de estudio sirven para aprender, para que la gente tome conciencia de una política nueva, también para invitar a los jóvenes a que participen, a que estos se unan, porque la Cuarta Transformación es el cambio verdadero. Capacitaciones son una oportunidad que nos permite ampliar nuestro panorama sobre el tema de política. Es importante que quienes estamos con Morena tomemos los cursos. Han sido demasiado edificantes, transformadoras, tanto para mí como ciudadana, como militante, simpatizante y definitivamente para toda la ciudadanía. Para poder también tener una visión clara de cómo fortalecer nuestra Cuarta Transformación, cómo fortalecer nuestro movimiento y cómo seguir consolidando a Morena. Y estos cursos son elementales, son básicos, son fundamentales para que este cambio y esta transformación siga adelante. Estoy muy contenta, espero que hagan más cursos de estos, es lo que necesitamos, los militantes estar bien preparados, buenas herramientas, bien convencidos, con los pies en la tierra. Y estamos listos para ahora sí que ir a las calles. Maravilloso, creo que es una estupenda ventana para conocer lo que debemos hacer, tanto económicamente, políticamente, socialmente, en favor de nuestra sociedad y para nosotros como ciudadanos, como pueblo de México. Y pues nada, me pareció increíble, por favor vengan. Encontré un círculo de estudios que me gustó mucho en Benito Juárez
y que ahora que está el instituto en esta alcaldía muy cercana a Nezahualcóyotl, pues bueno, para mí ha sido genial. Invitarlos a todos a que si quieren asistir, con todo gusto pueden venir y pues se van a quedar con muy buena experiencia. Invito a todos los compañeros a que se capaciten, informen. Yo soy fundador de Morena, pero no basta con tener la convicción y el amor al pueblo, hay que saber cómo transformar la sociedad. Quiero invitarlos y convocarlos que todos los jóvenes militantes del partido de Morena se sumen a todos estos proyectos que tiene el instituto. Y los invitamos a que sigan capacitando, porque es importante que los jóvenes estemos conscientes y a tanto de los temas de interés nacional. Vengan a los cursos de formación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es una experiencia que pocas veces van a poder repetir. Van a conocer, van a compartir, van a hacer amigos y sobre todo van a identificarse junto con todos aquellos que estamos en este proceso que queremos transformar a México. Maravilloso, hagan más, está padrísimo. Sí. Hagamos juntos la revolución de la conciencia.